La revolución industrial, que caracterizaba al movimiento obrero de Alemania o Inglaterra, no había llegado totalmente al país. En los centros capitalistas, el desarrollo industrial reunía alrededor de las fábricas a un número creciente de trabajadores a los que había que alimentar, y de la manera más barata posible. De esta forma, Inglaterra y los países de la Europa industrial abrían sus fronteras al cereal extranjero. La República Argentina tenía abundantes tierras aptas, insuficientemente explotadas o totalmente vírgenes. La burguesía terrateniente se preparaba para sacar fuertes provechos explotando las riquezas naturales. Todo se aliaba para que la Argentina se convirtiera en una granja del Imperio Británico, reforzando una relación de dependencia que desde 1810 había sustituido a la que ligaba al país con España. Hacía falta que la gran parte de las tierras y los desiertos fueran definitivamente conquistados. Había llegado la época del Remington, fusil que manejaba el Ejército Nacional y se enfrentaba primero a las lanzas de las últimas montoneras que representaban la barbarie, y después exterminarían las lanzas que representaban para la clase dominante el estadio más bajo de la cultura humana, el salvajismo indígena. Quitadas las tierras a los indios y a los campesinos sin títulos de propiedad, era menester poblar el país con las masas que el capitalismo industrial europeo condenaba a la inacción y la miseria. Se iniciaba una política de inmigración y población, estableciendo agencias en puertos de Europa y pagando primas por cabezas de inmigrante. En la década del 80 comenzará a producirse lo que se conocerá como el aluvión inmigratorio. De 1880 a 1910 llegaron al país aproximadamente 4 millones de personas. Los inmigrantes buscaban en su mayoría tierra, pero la concentración de la propiedad rural en manos de los grandes terratenientes, que no pasaban las 500 familias, determinó la expulsión de la gran mayoría de los inmigrantes hacia los centros urbanos, donde se convirtieron en asalariados de ocupación en talleres y fábricas, comercios y servicios, resignándose en muchos casos a trabajar como peones en la estiba, el acarreo y la construcción, sufriendo las más brutales formas de explotación, como jornadas de trabajo extenuantes, bajos salarios y absoluta desprotección ante los patrones. Recién a partir de 1880 se crearían las condiciones para el nacimiento del movimiento obrero. Los proyectos de Alberdi y Sarmiento, ideólogos de la inmigración que postulaban que la baratura y abundancia de la tierra atraerían a los pobladores de los países más avanzados de Europa, formando una sólida clase media rural propietaria, se verían prontamente truncados. La tierra pública se esfumó rápidamente y con ella los sueños de colonización oficial. Muchos inmigrantes eran partidarios conscientes del anarquismo y el socialismo. Con los inmigrantes llegaron los agitadores, que en su mayoría no eran intelectuales, sino obreros que se insertaban en la producción. Los militantes obreros que desembarcaban venían de países donde la lucha de clases entre proletarios y burgueses había desarrollado tácticas revolucionarias, como la huelga general, la acción directa y la insurrección proletaria. Tal el caso de los franceses llegados luego de la derrota de la Comuna de París, o de los alemanes perseguidos por el Kaiser. Era usual que ya en los sucios camarotes los inmigrantes militantes obreros realizaran reuniones, y que cuando el buque llegara a puerto, los esperasen ansiosos compañeros de lucha radicados en el país. Con los inmigrantes llegaban las ideas anarquistas.
Perseguido por las autoridades de todo un continente, el revolucionario italiano Enrico Malatesta, legendario agitador anarquista de la Primera Internacional, recala en Buenos Aires en marzo de 1885. Es a Malatesta, quien residió en Buenos Aires durante 4 años, a quien se debe el afianzamiento del anarquismo en la Argentina. Malatesta explicó sus principios a través de la Questione Sociale, redactada en italiano y en español. Participa también en la organización de la primera sociedad de resistencia libertaria, el Sindicato de Resistencia de Obreros Panaderos. El retorno a Europa de Malatesta facilitó el auge del anarquismo individualista y antiorganizador, sustentado principalmente por Max Stirner, quien expone su teoría en su obra El único y la propiedad. El anarquismo individualista tenía como fundamento ideológico no la oposición individuo-asociación, sino la resistencia y la lucha del individuo a toda forma de autoridad, y se manifestó en las páginas de El Perseguido, desde 1890 hasta 1896, y El Rebelde. El Perseguido, en parte semanario, editó un centenar de números y llegó a imprimir 6.000 ejemplares por edición. Aparece cuando puede, decía debajo de su título. Fue fundado por una agrupación denominada Los Desheredados y luego pasó a ser dirigido por otra denominada La Expropiación. Los individualistas anarquistas opinaban que la educación y el ejemplo conducían más eficazmente que la violencia revolucionaria, aunque no desdeñaban la propaganda por el hecho como símbolo máximo de afirmación del individuo contra la opresión y la tiranía. Los primeros militantes confiaban en el valor de la educación y la propaganda para iluminar la conciencia embotada de los oprimidos. La propaganda revolucionaria los convertiría en seres humanos altivos y rebeldes. De ahí la profusión de periódicos aparecidos durante la década del 90. Algunos de ellos duraron varios meses, como La Voz de la Mujer, La Revolución Social, Germinal, Ciencia Social y La Questione Sociale. Otros, en cambio, fueron de corta vida, como La Miseria, La Voz de Ravachol, Caserio, Ni Dios ni Amo, La Expansión Individual, La Riscosa, La Hispania Inquisitorial, La Autonomía y El Ideal Anarquista. Si bien la cantidad de publicaciones indica la difusión que iban adquiriendo las ideas libertarias en el país, mostraban también las divergencias ideológicas que desde un principio conformaron el movimiento libertario. Individualistas, colectivistas bakuninianos, comunistas kropotkianos, pacifistas tolstoyanos y otras fracciones. Surgió entonces la necesidad en los medios sindicales y libertarios de crear un órgano de prensa que estuviera a la altura de los acontecimientos y que sirviese a las iniciativas del creciente movimiento obrero. El 13 de junio de 1897